Somos espectadores de la violencia que transita por Gaza. Estamos con Irma del Águila. Vamos a pensar un poco en lo que estamos viendo. Irma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación, César. Gracias por este tiempo. La pregunta que tenemos sobre la mesa tiene mucho que ver con nuestra propia actitud, con la cuestión sobre si somos solo testigos de algo que pasa, acaso lejos de nosotros, si podemos defendernos del impacto de toda esta violencia en Gaza, apelando a que estamos en América Latina, a que lo vemos por televisión y por redes. ¿Qué impresiones tienes? ¿Cómo has vivido estos momentos? Sabes, en estos días, desde que empezó el conflicto entre realmente Hamás y el Estado de Israel, no he colocado nada en redes. Y no es porque no me interese el tema. He leído y sigo leyendo sobre el tema. De hecho, a lo largo de mi vida me he involucrado muchas veces en algunos espacios, incluso te digo que he chocado algunas veces en algunos espacios por defender el principio al derecho al Estado palestino, o por lo menos en una negociación con el Estado de Israel. Y sin embargo no he colocado nada, he leído, sigo leyendo, porque me he quedado tomando distancia de los twitters y del manejo del tema en redes sociales. Es como hablábamos de la banalidad del mal, en este caso la banalidad es el espectáculo. Es muy difícil distinguir la discusión política del espectáculo y de la ganancia de likes que se arma en torno a yo apoyo esto, yo apoyo lo otro. Y pensaba en lo que decía el filósofo coreano-alemán Han sobre cuál es el destino de la política en los medios de comunicación. Con el tiempo, dice él, de una manera pesimista, la política en el sentido de los griegos, de la discusión de razones, puede ceder paso al marketing. Cómprame este producto, bueno, ya lo estamos siendo testigos, pero definitivamente a cómprame esto. Y entonces es una serie de apelativos instintivos, emocionales, y termina de desaparecer el lado de la argumentación y finalmente el lado profundamente humano y trágico de estos días. Si vamos a ese enfoque al cómprame esto, la guerra, voy a usar comillas, televisada, ya no es solo televisión, ¿no? La guerra filmada, puesta en imágenes, vende un producto narrativo sobre el modo de causar muertes y sobre la muerte misma. De varias maneras vende un producto narrativo sobre la culpa y sobre la identidad. Me ha sorprendido, te confieso, notar que en Derrida en algún momento se decía, o Derrida decía, que la idea de organizar la política en torno a la identificación de enemigos solo podía ser asociada con las bayonetas y las trincheras de la Primera Guerra Mundial, que en la sociedad de la Segunda Guerra Mundial la abstracción y la distancia tenían que eliminar ese carácter binario del odio y de la política, y eso no está pasando. O sea, las narrativas que están, parafraseo tu comentario, a la venta en este momento son narrativas binarias. Hay uno malo, uno bueno. La oferta está en identifícate con lo que está a un lado o lo que está al otro. ¿Nos binariza ver la violencia de esa manera? Es el, entre comillas, juego que nos proponen las redes sociales. Y el Twitter de, ¿cuántos? 170 caracteres. Y ese es el riesgo, ¿no? De colocarnos en esa lógica de los gamers. De yo gané, tengo 130 likes, y ese imperativo y ese mandato es más fuerte que incluso el principio de realidad. ¿Cuántas veces hemos entrado en este juego, entre comillas? Por ejemplo, una discusión sobre si era adecuado o no que, no sé, pues el presidente de Argentina en esa época, el derechista Macri, reciba una condecoración del rey de España. El argumento era, y se lo comparaba con San Martín. Entonces, el argumento era, pero San Martín era monárquico. Y eso es claramente documentado. Y la réplica de alguien era puramente emocional, ni siquiera documentada. Es que tú
es que tú eres monárquica. O sea, es totalmente el abandono del argumento. Y claro, la búsqueda en el incremento de la tensión narrativa de los likes. Ya se abandonó, mira, fíjate en las declaraciones de San Martín, el proyecto sanmartiniano, que además remite al proyecto de las provincias de Buenos Aires, que incluso antes de San Martín ya debatían o no descartaban incluso tener a un heredero de los incas, pero no descartaban la posibilidad de la monarquía y se decantaron por la república. Todo ese trabajo historiográfico se desvanece en esa banalidad del relato donde lo que deciden es el espectáculo, a final de cuentas. Supresión de argumento y mercado de adhesiones impulsivas. Es un poco lo que nos estás presentando. Ahora, en esas adhesiones impulsivas, en estas, hay un factor violencia. Total. El gamer puede identificarse con quien mata. Así es. Y el gamer puede identificarse con quien muere. Y claro, la colocación del mensaje por el like es una especie de aproximación por la curiosidad y la superficialidad de la reacción ajena y no por la historia de vida que puede estar detrás de la imagen que estamos contemplando. El gamer está a distancia, juega a través de una pantalla. ¿Cuánto, sin embargo, Irma, hay de transferencia o de extrapolación sobre nuestra propia percepción de la violencia, sobre nuestra propia violencia? De varias maneras, también los abusos de diciembre y enero recientes, las movilizaciones, han sido vistos por buena parte de la sociedad, sobre todo capitalina, por televisión. De alguna manera tengo la impresión que no ha sido lo mismo ver las masacres en Puno o en Ayacucho incluso, que ver el crimen de Santisteban en el centro de Lima. ¿Cuánto todavía nosotros somos portadores de ese pretexto de la distancia para alejarnos de lo que ocurre en nuestro propio país? ¿Cuánta distancia distinta, cuán diferente es la distancia entre Lima y Puno que entre Lima y la zona de Gaza? Yo creo, solamente para cerrar el tema de Gaza, que tal vez el elemento que todavía es capaz de levantar una empatía humana es la imagen de los niños, porque los niños todavía están protegidos por la sociedad. Incluso cuando un niño es expuesto, el código de deontología del periodismo manda, no siempre se cumple, pero manda cubrir su identidad. Entonces hay todavía una sombra de protección sobre el niño. Las imágenes que se han podido ver tanto del asesinato de familias donde hay niños también por parte de Hamás y el bombardeo criminal que a todas luces, o por lo menos lo que deja ver la evidencia hasta el día de hoy del ejército israelí sobre un hospital, donde hay fundamentalmente niños y gente muy vulnerable, es desgarrador. Y por eso el impacto emocional que ha tenido, donde hay una pequeña rendija de humanidad en ese juego gamer, y probablemente los pulgares se detienen y unos segundos de reflexión. Si esto no va, ¿por qué no va? ¿No? Respecto de lo otro, mira, yo creo que, según las encuestas de aquella época, bueno, sigo las del IEP, que son un poquito, me inspira más confianza. Creo que en Lima sí hubo un remesón emocional respecto de las matanzas, ¿no? Indudablemente, pero es cierto que no fue lo mismo que tener las masacres en Juliaca para los juliaqueños, en el Cusco, en Macusani. Es otra experiencia, y hablamos de una experiencia traumática, ¿no? Me parece que por distintas circunstancias, el miedo indudablemente a que te pille un balazo que se tenía en Lima,
por discrepancias muchas veces con los eslóganes de movilización, donde por lo menos en diciembre y enero se colocaba la liberación de Pedro Castillo, probablemente hizo que muchos no se movilizaran. Sin embargo, sí creo que hubo gente que desde fuera de la calle, y estoy pensando en ese grupo caviar de periodistas para rescatar el trabajo periodístico de Gustavo Gorriti, de Rosa María Palacios, que apuntalaron un relato nutrido de investigación y nutrido de argumento jurídico para decir, oigan, esto es una matanza, ¿no? Oigan, estos son ejecuciones extrajudiciales por esto, esto y esto. En el caso del IDL, incluso documentar lo que fue Huamanga, ¿no? Donde no había ciudadanos armados, ni siquiera tirando piedras, ¿no? Sino chicos y personas caminando y que encuentran la bala y que pone fin a sus días, de nuevo, en una experiencia de banalidad del mal. No encuentro otra expresión. Pero es cierto, la experiencia del balazo que impacta. Conversaba con alguien de Macusani hace unos meses y me decía, bueno, estuve acompañando a tales vecinas que han perdido, ¿no?, en esta comunidad 2 miembros. ¿Cómo vas lidiando con ese luto, ¿no?, con ese duelo emocional? Se te va a quedar, o sea, tu desconfianza endémica hacia el Estado, ya no hablemos del ejército o la clase política, eso va a ser muy difícil de revertir. Eso es, creo que permanente. La violencia genera no solo una pérdida, no solo dolor, no solo un duelo pendiente, sino una quiebra en la confianza y en la relación con los demás. Saltamos de una violencia a otra y si regresamos a Gaza, tenemos un territorio que, tengamos la opinión que tengamos sobre su origen, está conformado como una prisión de 2 millones de habitantes. Una ratonera. Bloqueado en el acceso, bloqueado en la posibilidad de desplazamiento. Gaza es una guerra que ni siquiera puede producir desplazamientos masivos porque las fronteras están cerradas y están muriendo personas dentro. Sea cual sea la impresión, repito, que tengamos sobre la historia de Oriente, el tema es cómo movilizarnos en la distancia, cómo reaccionar en la distancia. Hace unos días, un grupo de pacifistas judíos en los Estados Unidos se manifestaron dentro y fuera del Capitolio pidiendo la intervención del Congreso por el cese de la violencia, de la guerra en Gaza. Puede ser ese un momento que nos permita, de una u otra forma, por lo menos desde el dolor o la ansiedad, recuperar algo de la solidaridad humana transversal, esa que nos permite reconocer que hay que hacer algo por esas personas que están muriendo, niños, muchísimos, también a pesar de la distancia. Es posible sí, y aquí tiene mucho que ver, como tú bien mencionas, las decisiones individuales de personalidades cuyo juicio se ha respetado todavía en esta sociedad de los medios de comunicación que todo lo arrasan. Es muy importante eso, liderazgos e instituciones que orienten y pongan límite, ¿no? Incluso la acción militar, que es, desde mi punto de vista, injustificada, más aún contra blancos civiles, ¿no?, y contra hospitales. Ese es un punto. Y volviendo al Perú, eso es lo que no tenemos. Liderazgos que digan, si bien he hablado del rol que han tenido ciertos periodistas y otros no, todavía falta un liderazgo que diga, esto es un punto en el que no debió sobrepasarse. El asesinato, la muerte de 49 peruanos y peruanas desarmados, ¿no? No lo habíamos tenido en décadas. Y sin embargo, el no tener esa voz que diga el límite se ha pasado,
es como si lo asimiláramos, ¿no? De nuevo volvemos a la lógica del gamer. Y quiero pasar a otra escena, hablando de banalidad y medios de comunicación, de lo que sucedió el martes durante el partido con la Argentina, que un chico está buscando abrazar a Messi, al margen de, por ser futbolista, pero también un ícono de los medios de comunicación. Y el arquero de la selección, embroncado, coge el celular y lo tira, ¿no? Después la policía, en fin, la seguridad se lleva al muchacho. Pero el argumento que presenta Gallese es el peor de todos. En vez de decir honestamente, ¿sabes qué? Me da bronca. Hay un problema de una herida narcisista. Que llegues aquí al estadio a hinchar a mi rival. Me da bronca, pues. Eso es difícil que pueda llegar a ese grado de honestidad. Entonces saca el argumento debajo de la manga y dice, es que son los colores de la patria que deben defenderse. ¿Perdón? Murieron 49 peruanos. Yo no lo escuché, independientemente que el hombre sea de derecha o de izquierda. Aquí no se le está pidiendo a un futbolista que tenga colores políticos. Pero cuando mueren 49 personas en las circunstancias en las que mueren, lo mínimo es una expresión de duelo por el país. Y lejos de eso, de decir, oye, me duelen los chicos caídos en Huamanga, oye, qué terrible lo que pasó en Macusani, oye, en el Cusco, donde he ido a jugar, tristísimo lo que estoy viendo. No, va y se encuentra con Dina Boluarte, con Lozano, y hace el juego del poder. Ahí no había la patria. Creo que tocas un tema que puede ser una clave importante. Quiero regresar sobre eso. De varias maneras estamos no solo banalizando, sino casi heroificando la violencia cuando la bloqueamos, la negamos o cuando organizamos reacciones que la encubren. Me pregunto entonces si toda esta escena que combina memorias colectivas propias, nuestras, como peruanos, memorias recientes, diciembre, enero, no tan recientes, distantes, los años 80, el primer año del comando político-militar en Huamanga, las guerras que vemos por televisión, terminan provocando, me lo pregunto, un dilema entre negación, compromiso y solidaridad. Y me pregunto si esta manera de aproximarnos a lo que tú has llamado el modo gamer, de ver la violencia, no termina instalándonos un chip de negación basado en una suerte de falsa distancia. Si está lejos, no me afecta. Si no me afecta, es información fría, puedo jugar con ella. ¿Hay algo de negacionismo aprendido en estos procesos? Sí, por un lado, el no querer enterarte, en no tener un trabajo de introspección, decir, oye, ¿qué está pasando? Dedicarle 3 minutitos en medio de tu actividad diaria y decir, oye, qué terrible lo que está pasando en Perú. Y tener gente, igualmente, un entorno que diga, oye, sí, qué triste. Insisto, independientemente de cuál sea tu posición política. Ese espacio no existe, se ha suprimido. Pero aquí tenemos otra cosa, el Estado. Es decir, frente a los medios de comunicación, frente a la banalización del juego, entre comillas, de las redes sociales, está habitualmente un Estado que construye un relato de comunidad y de convivencia. Justamente pensando en Messi y Gallese, de nuevo, yo no sé si Messi sea de derechas ni me interesa o de izquierdas ni me interesa, pero hay un relato estatal sobre lo que fue la dictadura militar, que cuando era niño probablemente creció en una escuela donde dijeron, oye, mataron argentinos, oye, había centros de detención y de tortura. Y el niño, el chico Messi, leía eso. Después podrá decidir lo que quiera, pero
Esto es por lo menos un marco en el que se sugiere, en el que se educa futuros ciudadanos. Después, como digo, el ciudadano puede salir de ese molde, es libre de hacerlo, pero es probablemente el molde que no ha tenido Gallese. Entonces surge solamente el gamer. Y entonces el gamer, el criterio de verdad es el criterio de mis emociones. Hay una herida narcisista y le pego, casi le pego, probablemente si no hubiera habido cámaras, o le tiro el celular porque yo soy el Perú. Pero cuando tengo que filmarme con Dina Boluarte, pues me filmo. Ahí no hay un criterio, no hay un sentido crítico de las acciones que estás tomando. Estás apelando a nuestra falta de controles racionales sobre nuestras emociones. Un sentido crítico. Para pararnos frente al evento, un sentido crítico. Déjame hacer una última pregunta para formar un trasvase con tu propia experiencia vital. Estamos hablando de distancias, de no expresar solidaridad, de enfriar nuestras reacciones, de no tener controles. Y en este momento eres parte de un movimiento basado en el encuentro y la solidaridad. Eres parte de las tejedoras. Déjame hacer una última pregunta sobre esto. ¿Cuánto ayuda a poder tener movimientos transversales como el que están constituyendo ustedes? Sí, es una experiencia distinta a la que hemos tenido cada una de nosotras. Somos ahorita como 90 mujeres de diferentes tendencias, de centro, centro-derecha, centro-izquierda, izquierdas, y es inusual en el Perú. No debería serlo, pero es inusual relacionarnos porque habitualmente nos relacionamos con aquella persona con la que queremos tomarnos la foto, es decir, que está al costado literalmente de nuestras opiniones. Es más difícil hacerlo cuando esa otra persona no comparte necesariamente, no va a ir con nosotros hasta el final en un proyecto político, pero no importa. Antes de un proyecto político está la idea de convivencia ciudadana y una idea de Estado con mínimos. Después cada una tendrá diferentes matices o incluso giros más o menos radicales. Pero hasta ahora creo que es una experiencia súper intensa, súper rica. Ojalá que dure. Realmente estamos haciendo todo lo posible por poner mucho respeto y mucho cuidado de desplazar las opiniones en el lugar que tienen, en el lugar de las opiniones y no en el lugar del ataque personal. Eso hasta ahora yo veo que lo estamos respetando y es bueno. Por lo menos en este momento de emergencia nacional, es decir, cuando hay una emergencia nacional, desde la época de la Revolución Francesa, se armaban los comités de salud pública, que eran los comités para defender el país literalmente de una invasión del enemigo externo. En este momento es una emergencia nacional para intentar construir y rescatar lo que deba de rescatarse de esta endeble institucionalidad, no solo institucionalidad, sino de la vida de los ciudadanos que está en juego y que dependen en gran parte de esas instituciones que nos cuiden y no nos están cuidando. En los estallidos se trata entonces de encontrarnos. Somos espectadores, pero eso no significa para nada una invitación a la pasividad. Podemos encontrar espacios para expectar constructivamente, solidaridades, encontrarnos. Gracias, Irma. Gracias a ti, César. Y sigamos participando activamente.